nuevo pacto. Prometí que cada martes íbamos a leer que sea algo de los escritos de estos hermanos y irlos compartiendo según nos van llegando. En esta ocasión tenemos un muy buen tratado que preparó nuestra hermana Mercedes Rodríguez. Lo hizo acerca de la ley, la gracia y la fe. Voy a leer un pedacito nada más de lo que es la ley, muy interesante que ella especifica aquí, que dice, sí, de todos yo nada más que voy a dar un poquito, pero me alegra mucho de tener estos tratados porque es importante de saber la convicción de cada uno al respecto de... Esto es un tema sumamente importante, no es para jugar. Pero ella dice, referente a la ley, al igual que Moisés y los salmistas, el Nuevo Testamento considera la revelación original de la ley por parte de Dios a Israel como expresión de gracia divina. En Juan 1, del 16 al 17, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí vemos la gracia mediatoria en forma de ley y la gracia personificada en Jesucristo. Desde el comienzo los israelitas tergiversaron la ley, considerándola indispensable para entrar en el reino de los cielos, en lugar de verla como respuesta a la gracia divina. Como cumplimiento del antiguo pacto, la persona de Jesús pone fin a los sacrificios y fiestas y transforma las costumbres antiguas en realidades del nuevo pacto, como el bautismo, que es señal de pacto con la iglesia y reemplaza la circuncisión, y la cena del Señor, que sustituye la comida de la Pascua. Así que muy bonita su lectura. Tiene otras cosas acerca de la gracia y de la fe, pero todos los martes vamos a leer un poquito de lo que los hermanos están recibiendo. Para el próximo martes tenemos de parte de nuestro hermano José Toledo. Así que vamos a nuestro estudio que está en 2 de Corintios 3, versículos del 12 al 18. Segunda de Corintios 3, 12 al 18. Todo este capítulo está relacionado a la presentación del nuevo pacto de la gracia en comparación al antiguo pacto, y dentro del contexto de la carta, Pablo está defendiendo su ministerio apostolado, el cual estaba dedicado a la predicación de este nuevo pacto. Vamos a ir leyendo versículo por versículo. El versículo 12 dice, así que, o sea, cuando empieza así un versículo hay que considerar todo lo que está anteriormente, que hemos ya estudiado y leído. Sabemos que se está comparando un pacto con otro, el que mata y el que vivifica. Así que dice, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Vamos a detenernos en estas dos frases aquí. Primero, teniendo tal esperanza. O sea, nosotros tenemos un mejor pacto, hermanos. Fuimos por la soberanía de Dios organizados y ordenados en un tiempo y espacio donde estamos recibiendo lo máximo de Dios en Cristo Jesús. Cosas que personas anteriores a nosotros no pudieron tener. Por eso es que yo les pedí que leyeran Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 24, porque si fuéramos a hacer un consenso de esta esperanza que tenemos nosotros ahora en comparación a lo que tenían personas de la antigüedad. Hebreos 12, del 18 al 24, inclusive tenemos mucho más de lo que tuvieron los discípulos, la iglesia primitiva. Ellos no contaron con los 27 libros del Nuevo Testamento como tenemos hoy día nosotros.
todas estas enseñanzas de Pablo. Así que le tenemos que dar gracias a Dios. Dice este versículo de Hebreos capítulo 12, y al leerlo vamos a tener esto en mente, lo que gozamos hoy día. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. O sea, ahí él está poniendo toda aquella experiencia que pasó el pueblo de Israel en el momento en que Dios les da la ley, ese antiguo pacto que rigió por tantos años. Dice el 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, esa es la esperanza que tenemos ahora. Por eso dice el teniendo tal esperanza, dice, usamos de mucha franqueza. O sea, Pablo, ante esto, él no iba a ocultar, él no se iba a avergonzar, él no iba a tener temor al expresar su convicción. Nosotros lo decimos quizás muy fácil, pero en el tiempo que él lo estaba diciendo, él estaba teniendo problemas hasta con sus mismos hermanos en Cristo, que no aceptaban su ministerio a la gentilidad, estaban tratando de judaizar. Todo eso él lo tuvo que combatir en aquel entonces. Él no iba a acomodar el mensaje procurando aceptación, porque para él el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así él escribe en Romanos 1, 16 al 17, dice, tanto a judíos como a gentiles. Y él continúa en los próximos versículos, ahora en el versículo 13, expresando lo glorioso del nuevo pacto. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Este relato se encuentra en Éxodo capítulo 34, 29 al 35. Después de estar 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua, Moisés estuvo en el monte y allí pasó con Dios escribiendo todo lo que Dios decía en piedra. 40 días y 40 noches. Solamente el poder de Dios le pudo, ¿verdad?, sostener sin alimento y sin agua todo ese tiempo. Solo el poder de Dios. O sea, para que nos demos cuenta que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad?, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que él estaba recibiendo lo sostenía, él estaba en medio del poder de Dios y él no sintió debilidad ninguna. Al contrario, cuando él descendía, dice que su rostro brillaba y él no se daba cuenta. O sea, los que estaban a su alrededor hasta tuvieron temor, cierto temor de acercarse a él, porque reflejaba el brillo de la gloria de Dios. Y fue que entonces él se cubrió, y de ahí entonces, cada vez que él subía al monte, pues él se quitaba el velo, y cuando descendía para referir lo que Dios le hablaba, entonces se volvía a cubrir. En aquel tiempo que estaba sucediendo eso, estoy seguro que por la mente de Moisés no pasaba el simbolismo que aquello encerraba. Pero ahora Pablo aquí lo declara. Eso que estaba aconteciendo tenía un fin y un propósito. Todo aquello que estaba ocurriendo en el antiguo pacto era tipo o figura de este nuevo pacto.
¿Por qué? Porque así fue que Dios quiso revelar el esquema de la redención de una manera progresiva. Ejemplo, en el tiempo de Adán se le dijo que la simiente heriría en la cabeza a la serpiente. Está ahí. Luego a Abraham le fue revelado que el Redentor iba a ser uno de sus descendientes. Fíjense cómo fue progresando cada vez más aquella revelación. A Moisés le fue dado a conocer que él sería un profeta y también la naturaleza de su obra fue oscuramente manifestada y tipificada en el sacerdocio. Todos aquellos sacrificios ordenados, las fiestas, las ofrendas, el mobiliario del tabernáculo tipificaba a Cristo, pero ellos no lo entendían. Sin embargo, aquello era suficiente para la salvación, pues no había más revelación. Ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 40, menciona a Abel, que alcanzó testimonio. Ustedes saben que lo que él hizo fue dar una mejor ofrenda, una ofrenda aceptable a Dios. Dice que por eso él alcanzó testimonio. O sea que no quiere decir que nosotros seamos los únicos salvos, no. En el Antiguo Testamento hay muchos hombres y mujeres que fueron salvos de acuerdo a aquella revelación que Dios les estaba dando, de acuerdo a aquel tiempo y las experiencias que ellos vivieron. Les presento un comentario de Wrighty que él dice: no hay duda de que la ley era gloriosa en su tiempo y para su objetivo, pero su temporalidad y sus limitados objetivos hacían que tal gloria quedase desvanecida frente a la luz deslumbradora de la gracia de Cristo, la cual tiene como objeto eterno llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, aquel encubrimiento del semblante de Moisés simbolizaba, número uno, la oscuridad de la revelación recibida bajo la antigua dispensación. Fíjense, la oscuridad de la revelación recibida bajo aquella dispensación. O sea, ellos no tuvieron por claridad todo lo que ahora sabemos en Cristo Jesús. Y segundo, simboliza la ceguera que permaneció y permanece aún en la mente de los judíos. O sea, toda la verdad evangélica fue prácticamente escondida o cubierta bajo tipos y símbolos y formas que hoy día nosotros podemos ver con claridad. Pero sin embargo, el pueblo de Israel todavía continúa en ceguera. Dice el versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Si solamente Cristo es el que puede quitar ese velo. Toda aquella ley, para que entiendan un poquito más la idea de lo que estamos diciendo. Todo el antiguo pacto o la ley estaba escondido bajo tipos y sombras del Evangelio. Eso es lo que es representado por ese velo cubierto. No, ellos veían, ¿qué veían? El candelabro, la mesa de los panes de la proposición, el incensario, pero no podían ver a Cristo. Y por eso estaban cubiertos. Pero una vez viene Cristo, entonces Él quita ese velo. O sea, por eso es que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia del Señor. El problema está que el velo continúa en el corazón de los israelitas, pues siguen autojustificándose con el cumplimiento de la ley. Están ciegos, no pueden ver la transición de la ley a la gracia, porque no reciben a Cristo como Salvador. Uno de los objetivos de la ley era llevarnos a Cristo, pero ellos se han quedado ahí en la ley. Por eso es que una vez se vuelven a Cristo, entonces se desvanece la oscuridad y la ceguera, y como resultado la persona entonces queda libre, que es lo que expresan los próximos versículos.
Dice el 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Sin duda, han sido miles los judíos que han venido al conocimiento de Cristo. No olvidemos la experiencia del Pentecostés. 120 estaban reunidos en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo. Se añadieron después 3,000, 5,000. Es una iglesia grande, hermanos. Muchos judíos. Y muchos de estos judíos fueron dispersados. Con ellos llevaron el Evangelio. O sea, quizás no podemos ni contar la cantidad de judíos que han sido convertidos desde aquel entonces hasta hoy día, que todavía siguen los grupos mesiánicos. Hay inclusive iglesias bautistas allí en Israel, iglesias evangélicas. Pero cuando hablamos en un aspecto general, Israel como pueblo de Dios, como nación, siguen detrás de este velo, siguen a ciegas, siguen en oscuridad. Sin embargo, según las profecías, Jeremías 33, del 31 al 33, la esperanza que Pablo profesa ahí en el capítulo 11 de Romanos, y luego cómo Dios le da en visión a Juan en el capítulo 12 de Apocalipsis, una mujer encinta dando a luz un hijo varón. Eso significa este tiempo en que el remanente de Israel va a ser salvo. O sea, el velo se va a quitar. Van a poder por fin ver en Cristo al Mesías. Sigue diciendo el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu. Una pequeña frase que quiero hacer una aclaración debido a que hay negación hacia la personalidad del Espíritu Santo y no es correcto. El Espíritu Santo es Dios, es una persona. Y pueden tomar estos versículos o estas frases para apoyar esas aberraciones, porque el Señor es el Espíritu. Lo que está hablando aquí es de esa unidad en esencia que hay en Dios, que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es un solo Dios, 3 personas, pero no podemos pensar que porque dice el Señor es el Espíritu no sea una persona particular del Señor. O sea, lo que está presentando aquí es prácticamente la unidad o la esencia de la divinidad. Dice que el Espíritu, donde está, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pues claro, porque el Espíritu del Señor nos da la verdad, y la verdad, el mismo Señor Jesús dijo, que nos hace libres. ¿Libres de qué? Bueno, imagínense, el pueblo de Israel está preso, está cautivo, está sujeto a la ley, a esfuerzos humanos, y eso es desesperante. Eso puede ser desesperante, pensar de que uno tiene que procurar su propia autojustificación. Eso no te da paz, no te da esperanza, no te da tranquilidad. Pero cuando uno conoce a Cristo, el Evangelio de la gracia, y el saber de que somos salvos por su amor y por creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador, eso me libera a mí de pensar de que yo me tengo que autojustificar. Sí, yo soy responsable por santificarme en mi vida, sí, yo tengo que procurar santidad de vida con la ayuda del Espíritu Santo, pero yo sé que yo estoy justificado en Cristo, y en eso hay completamente libertad, porque recibimos al Espíritu como iluminador y nos libera de la condenación eterna, rompe cadenas, venimos a ser libres de temores, ansiedades, impotencias, influencias externas, aún de nosotros mismos. Somos libres aún de la condenación del enemigo, que a veces
viene a tratar de atormentarlo a uno y de hacerlo sentir culpable. Pero nosotros sabemos que dice el Señor, que a los que están en Cristo ya no hay condenación. Así que de cuántas cosas nos libera el Señor. Sigue diciendo, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mirando a cara descubierta, ya no tenemos velo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Miramos al descubierto. Ahí Pablo se está refiriendo a esa experiencia de Moisés. Moisés no sabía que su rostro reflejaba la gloria divina hasta que le dijeron, entonces se cubrió con un velo. Los cristianos hoy contemplamos constantemente la gloria divina en Cristo y somos transformados de gloria en gloria, o sea, de un grado de gloria a otro, a medida que vamos santificándonos, pero la diferencia es que esta gloria es permanente. Fíjense que la gloria de Moisés, la que él reflejaba, se iba desvaneciendo, no permanecía en su rostro, se desvanecía, porque esa es lo que da la idea de aquel antiguo pacto que se iba desvaneciendo. Pero lo que nosotros tenemos ahora es la gloria de Cristo, pero una gloria que es permanente. Cuando hablamos de gloria, la gloria es de Cristo, de Dios, pero también se puede interpretar como fama, o sea, lo que nosotros somos, por lo que nos damos a conocer. O sea que en nuestra vida como cristianos vamos a experimentar cambios gloriosos, pero cambios que son permanentes. Si no estamos perfectos, completos. Dios nos ve perfeccionados en Cristo, pero perfectos aún no somos. Pero a medida que va pasando el tiempo, el Señor sigue haciendo su gloriosa obra en nosotros. Usted puede darse cuenta de esos cambios en usted. Desde que usted conoció a Cristo, ¿usted es el mismo? ¿Usted es la misma persona? Poquito, mucho. ¿Cuánto usted ha cambiado? Es natural y normal que usted haya cambiado. Es natural. Hay veces que ocurren cambios tan extraordinarios en nuestras vidas que nosotros mismos no lo concebimos, ni nos los creemos. Y nos parece extraño que ya no estemos actuando de esta manera o de la otra, o que seamos tan diferentes. Pero no nos debe de sorprender, porque hay una promesa, está ahí en Filipenses 1:6. Pablo decía, yo estoy persuadido que el que comenzó en la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta Jesucristo. Pero de igual manera, hermanos, que yo sé que Dios está haciendo una obra gloriosa en mí, porque no soy el mismo que hace años atrás, lo mismo está sucediendo en los otros hermanos, en todos los hijos de Dios. Hay veces que es triste que muchos llegan a la iglesia con gafas oscuras. No lo digo de una manera literal. Usted sabe que las gafas se usan para taparse del sol. Sino que lo digo en el sentido que no pueden ver con claridad la gloriosa obra que el Señor está haciendo en su iglesia. Casi siempre son personas que tienden a realzar lo negativo, lo imperfecto. Muchos le dan más crédito a la obra del enemigo, pues lo mencionan continuamente. Eso es venir con gafas oscuras. Pero cuando usted ve con claridad, por lo menos uno le pide a Dios que le permita ver su gloriosa obra en su iglesia, usted va a poder ver los aspectos positivos, el crecimiento que se puede ver en los hermanos. Hoy día, si la congregación no tiene miles,
se piensa de que el ministerio no es exitoso. ¡Qué equivocación! Porque la iglesia no necesariamente, sí, tiene que crecer en número, pero hay otros aspectos de crecimiento en la iglesia que tienen que llevarse a cabo, como es plantación de nuevas iglesias, de nuevas obras, pero también el crecimiento espiritual de la congregación. No es el número nada más, hermanos. Cada vez que yo veo un hermano que se afila a algún ministerio, o un hermano que decide comenzar a venir los martes, o hacer otro cambio en su vida y lo hace y se queda, yo veo la gloria de Dios. Yo veo al Espíritu Santo obrando en cada vida. Quiero terminar con una bonita ilustración que nos va a ayudar mucho en este aspecto de lo que es la gracia en que estamos viviendo y el peligro que es caer de la gracia. Recuerden que cuando usted escuche esa frase, caer de la gracia, no es pérdida de salvación. La salvación nunca se pierde porque es una dádiva de Dios que se recibe por fe. Caer de la gracia es cuando una persona que ha recibido el conocimiento del Evangelio comienza entonces a autojustificarse por esfuerzos humanos, pretendiendo que es la manera en que puede retener la salvación. Eso es caer de la gracia. Proverbios 6:6 dice: ve a la hormiga, mira sus caminos y sé sabio. Muchas lecciones se pueden aprender de estos insectos. Dice que existe en África una especie de hormigas que se organizan de esta manera. La reina habita en la cámara real y el resto se refugian en muchas cámaras construidas en largos túneles subterráneos. Las hormigas obreras son las responsables de transportar el alimento necesario para toda la colonia. Y para esto hacen largos viajes. Ustedes saben que eso lo vemos en nuestra casa. A veces nos mortifican un poquito, pero usted ve a la pobre hormiguita cargando la migajita de pan, y a veces se unen un montón para llevarse una cucaracha. Y yo digo, pero ¿y por dónde la van a sacar si no cabe por dónde la van a sacar? Pero ellas ahí tratando, esas son las hormigas obreras. Tienen que proveer el alimento para toda la colonia. Durante esos viajes, escuchen, en una forma aún no entendida por los científicos, claro, porque para poderlo entender hay que ser hormiga, las obreras son orientadas constantemente por la reina. Fíjense, a pesar de que son largos viajes, están en continua comunicación con la reina. O sea, es un sistema de comunicación a través de signos. Es increíble, no es una comunicación oral, es signos. Y todos están comunicados con la reina. Si la reina es molestada, las hormigas distantes quedan confundidas. Y si la reina muere, dice que las obreras se vuelven frenéticas, se precipitan fuera del hormiguero hasta morir en el campo. Usted vea la conexión que hay con la reina, que es tan importante. ¿Qué es lo que yo aprendo de eso, hermanos? Nosotros tenemos que estar directamente conectados a Cristo. Cuando uno se desliga de Cristo, se vuelve frenético. Eso es lo que se está viendo en el mundo del neocristianismo hoy día. Están desligados de Cristo y usted ve por eso que ese frenetismo. No hay tranquilidad, no hay paz, no hay verdadero regocijo. ¿Por qué? Están totalmente desligados de Cristo. Y es lo que nosotros no queremos nunca. Nunca desligarnos de Cristo. Eso quiere decir reconocer siempre su señorío sobre la iglesia,
Nunca dejar de depender del Espíritu Santo como iluminador. Aunque seamos pocos, aunque digan lo que digan, no nos podemos desligar de Cristo, porque si no, es un total fracaso. La persona queda confundida y se vuelve como loco. Así que le tenemos que dar muchas gracias al Señor por lo que tenemos, hermanos. Este nuevo pacto que es glorioso, pero tenemos que tomarlo con mucho privilegio, con mucha responsabilidad, con mucha gratitud al Señor por habernos colocado en un tiempo y un espacio en la vida donde tenemos la máxima revelación de Dios en Cristo Jesús. Hay que darle gracias al Señor por el Espíritu Santo y por darnos un buen entendimiento de este nuevo pacto que es el que está rigiendo en este momento. Así que muchas cosas le tenemos que dar gracias al Señor. Que Dios les bendiga.